El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia. Los saluda su compañero y amigo Víctor Cervantes. El día de hoy les traemos la primera parte de lo que será un especial a don Victoriano Huerta. Ya se fue Huerta de aquí. Para empezar, nuestra compañera Alejandra Naranjo nos hablará de la biografía de quien es considerado uno de los villanos de la historia de México. Huerta el verdugo tirano, ya se fue para la Europa, dejando el suelo manchado con sangre de mil patriotas. Biografía de Victoriano Huerta. José Victoriano Huerta Márquez nació el 22 de diciembre de 1850 en Colotlán, estado de Jalisco. Se le considera como un ingeniero, ya que al graduarse desempeñó labores topográficas en Puebla y Veracruz. También asistió al heroico Colegio Militar en Chapultepec, fundado en 1822 por Antonio de Medina. Huerta formó parte en represiones indígenas, en el sur con los descendientes de la cultura maya y en el norte con los yaquis en Sonora. Para 1910, estando las rebeliones zapatistas, tomó el mando para reprimirlas y al salir Porfirio Díaz del poder, continuó con esta tarea, sumándole también la represión de los orosquistas. Huerta ya tenía un grado militar con Porfirio Díaz, pero al llegar Madero a la presidencia, este lo nombró como secretario de guerra en la capital. El 9 de febrero de 1913 estalló una sublevación contrarrevolucionaria. Los líderes de esta eran el general Reyes y Mondragón, quienes liberaron a Félix Díaz de una penitenciaría y este nombró a Huerta como comandante militar de la Ciudad de México, ya que Lauro Villar, quien tenía ese cargo, había muerto en combate. Después de eso, Huerta traiciona a Madero y da un golpe de estado. Victoriano Huerta obliga a renunciar a Madero y a Pino Suárez, prometiéndoles que podrían salir de la capital. Pedro Lascurain es nombrado como presidente interino y tras el breve paso de 45 minutos renuncia al cargo. Y así, Huerta asume la presidencia de la República. Huerta no cumple su palabra. Da un atentado contra Madero y Pino Suárez. Sus hombres dispararon contra ellos y la justificación oficial de este acto fue que se aplicó la ley de fuga. Eso quiere decir que cuando eran custodiados aparecieron unos desconocidos e intentaron liberarlos, y por eso habían fallecido en el fuego cruzado. Fue presidente de México de 1913 a 1914. Victoriano Huerta ejerce un régimen militarista acabando con sus principales enemigos. Aunque contaba con el apoyo de algunos de la clase media, no tardó en tener nuevos enemigos, ya que tuvo una separación con Félix Díaz, quien lo había apoyado anteriormente. Pero se le considera como uno de sus mayores errores el haber preferido a los ingleses en cuanto a concesiones de petróleo
en vez de a los norteamericanos. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, retiró el apoyo a Huerta y prefirió los revolucionarios. Pancho Villa y también la ocupación de norteamericanos en Veracruz hicieron que Victoriano Huerta se exiliara en Londres y después en España, dejando en el cargo a Francisco S. Carvajal. Durante su exilio tuvo contactos con alemanes, quienes le propusieron regresar al mando de México y declarar la guerra a Estados Unidos. Pero esto no pasó, debido a su detención en Nuevo México junto a Pascual Orozco. Al estar delicado de salud, fue liberado en una finca en Texas después de esto. Pero Orozco escapa y Huerta es internado en la cárcel militar de Fort Bliss, y en ese lugar es donde fallece de cirrosis hepática el 13 de enero de 1916 en El Paso, Texas. Para el baúl de Pesqueira fue Alejandra Naranjo. Ya con esta me despido. Adiós pueblo mexicano. Aquí termina el corrido de Huerta el vil marihuano. Continuamos con el licenciado Luis Alberto Soto Ruán, quien nos contará de los últimos 10 días del gobierno del presidente Madero, la decena trágica. En el libro Gran Historia de México Ilustrada, del tomo 4, de la Reforma a la Revolución, 1857-1920, el historiador Javier García Diego nos cuenta lo siguiente sobre la decena trágica. En febrero de 1913 estalló en la Ciudad de México la Quinta Rebelión contra Madero, encabezada por Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes conspiraron contra el gobierno desde sus respectivas prisiones a través de sus más íntimos colaboradores. Ahora no cometieron el error de organizar insurrecciones desde lugares distantes de la capital del país. El que la lucha tuviera lugar en la propia sede de los poderes nacionales hacía más probable la participación de los soldados profesionales más dispuestos a los cuartelazos que a las rebeliones. El jefe del nuevo gobierno sería Reyes, y a pesar de que su proyecto era plenamente retardatorio por anacrónico, su ofrecimiento de reinstaurar el orden del país gustó más de uno. Como en sus anteriores aventuras levantiscas, el resultado les fue adverso. Luego de ser liberado por los insurrectos, Bernardo Reyes murió el 9 de febrero al momento de pedir que le fuera entregado el Palacio Nacional. Por su parte, Félix Díaz tuvo que parapetarse en un céntrico edificio, la Ciudadela, quedando a merced de sus sitiadores. Bernardo Reyes, ya fallecido, y con Félix Díaz en situación crítica, esta quinta rebelión tampoco generó grandes adhesiones ni luchas paralelas. El ejército federal y los principales grupos políticos antimaderistas se mantuvieron a la expectativa durante varios días, en espera de conocer el destino de Félix Díaz y el comportamiento de los otros actores principales. Madero y Huerta. En efecto, dado que el jefe de las operaciones militares en la Ciudad de México, el general Lauro Villar, resultó herido desde la refriega inicial en Palacio Nacional, el presidente Madero nombró a Victoriano Huerta, reciente vencedor de los orozquistas, como su sustituto. En lugar de atacar a las fuerzas de Félix Díaz,
Huerta se dedicó a llamar a la Ciudad de México a tropas de su absoluta confianza, como le fue el caso de las encabezadas por Aurelio, también conocido como Aureliano Blanquet. Por otra parte, se realizaron falsos o erráticos ataques a la ciudadela, buscando que el daño fuera hecho a los edificios contiguos, pero no al ocupado por los insurrectos, lo que le permitió entrar en connivencia con estos. Al tiempo que se creaba un clima de angustia y zozobra del que se culparía a Madero, tildándosele de incapaz. Por si esto fuera poco, Victoriano Huerta dispuso que las fuerzas reconocidamente leales a Madero se lanzaran contra la ciudadela sin la debida protección y respaldo. Su objetivo era muy claro: que hubiera más fuerzas huertistas en la capital mediante la disminución de las maderistas, lo que le daría el control militar de la situación. Sucedió tal como lo planeó. Con el paso de los días, Victoriano Huerta se hizo más poderoso mientras que Francisco I. Madero fue perdiendo el control de la situación. Al final parecía un rey prisionero en su propio palacio. La mayoría de los políticos del antiguo régimen, del cuerpo diplomático, de los empresarios y de los intelectuales y periodistas estaba convencida que la solución radicaba en la renuncia del presidente a Francisco I. Madero. Con base en la situación real, concreta, Victoriano Huerta, y no Félix Díaz, fue percibido como el hombre capaz de resolver el embrollo y reencauzar al país. Para ello comenzó a ser cortejado por los grupos antes mencionados. Así, la conspiración inicial se modificó para poder alcanzar su objetivo. A los 10 días de iniciado el cuartelazo, sobrevino una solución muy distinta a la dispuesta en el guión original. Con la mediación del cuerpo diplomático, en especial el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, y de varios políticos antimaderistas, se llegó a un acuerdo entre Victoriano Huerta, Félix Díaz y Rodolfo Reyes, este último como sucesor de su padre. Aprenderían a Francisco I. Madero y a su vicepresidente, Pino Suárez. Los orillarían a renunciar y luego, cumpliendo formalmente con la ley, Victoriano Huerta asumiría la cabeza de un gobierno de responsabilidades compartidas. A tal acuerdo se le conoce como el Pacto de la Embajada o Pacto de la Ciudadela, que ese ya es un tema aparte. Para el Baúl de Pesqueira, Luis Alberto Soto Ruán. Seguimos con el licenciado Octavio Castrejón, que nos dará un panorama sobre el año y medio de presidencia de don Victoriano Huerta. La historia de la presidencia de Victoriano Huerta está marcada por la traición a Francisco I. Madero y por la dictadura militar que ejerció durante ese periodo. Empiezo diciendo que su gobierno tuvo lugar del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. La forma en que llegó a la presidencia, como les decía, de la forma más desleal posible. Pertenecía al cuerpo militar del presidente Madero, pero se alió con los sublevados al régimen, es decir, con Félix Díaz, quienes con apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, planearon un golpe de estado y derrocaron a Madero, para días después, en aquellos conocidos como Decena Trágica, darle muerte junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Precisamente por el derrocamiento de Madero, después de que Pedro Lascurain asumiera la presidencia por 45 minutos, habiendo convencido a Félix Díaz de que él podría pacificar a los maderistas, Huerta asume el poder, declarándose presidente de la República Mexicana.
Su presidencia fue una época de desaciertos y de decisiones con tintes dictatoriales. En primer término, su objetivo fue deshacerse de sus rivales para mantenerse en el poder, iniciando campañas militares para ello. Después, intentó dividir a la oposición, enfrentándose incluso a la Cámara de Diputados, la cual disolvió para efectos de poder tomar todas las decisiones desde su puesto, ordenando el arresto de todos los diputados federales. Prometió que permitiría la celebración de elecciones presidenciales abiertas, pero nunca se concretó esa fecha. Félix Díaz intentó ser candidato, pero Huerta se deshizo de él mandándolo de embajador a Japón. El presidente le ordenó al ejército que votara por él y logró que los candidatos registrados desistieran, por ser evidente el fraude que se avecinaba, razón por la que Huerta ganó sin problemas las elecciones, afianzándose así de manera legítima en el puesto de presidente. Si bien al principio logró conseguir apoyos, inclusive de las clases medias, se fue encontrando poco a poco con muchos descontentos y levantamientos en contra de su régimen, como el del entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien abiertamente desconoció el gobierno de Huerta, organizando un ejército denominado constitucionalista para efectos de derrocarlo del poder. Sus relaciones con Estados Unidos no fueron buenas, ya que el presidente Woodrow Wilson reprobó en todo momento el asesinato de Madero y la forma en que Huerta llegó al poder. De igual manera, la bancada sonorense encabezada por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, así como el movimiento de Villa y Zapata, se rebelaron en contra del régimen. Estos movimientos revolucionarios fueron adentrándose hacia la capital, sufriendo el ejército de Huerta varias bajas, sobre todo en la recordada batalla de Zacatecas de julio de 1914. Derivado de tanta presión, toda vez que su gobierno se tornó insostenible por la serie de revueltas provocadas por su mandato, en el mes de julio de 1914 disolvió su gabinete y renunció. Los movimientos llegaron a la capital y por conducto de los tratados de Teoloyucan se logró su rendición. Huerta partió al exilio a Londres y Barcelona, pero en 1915, con financiamiento de origen alemán, intenta volver a México a recuperar el poder. Llegó a Estados Unidos para reunir elementos suficientes y así volver a tierras mexicanas, pero al estar en Nuevo México planeando el regreso, fue aprehendido por los estadounidenses acusado de violar las leyes de neutralidad. A pesar de que fue juzgado por conspiración, fue liberado por su deplorable estado de salud, sufriendo una cirrosis hepática provocada por su vida de alcoholismo. Murió el 13 de enero de 1916. Esta es la historia de uno de los grandes villanos de la historia nacional. Para el Baúl de Pesqueira, Octavio Castrejón. Para finalizar, nuestro compañero Adrián Franco nos hablará del serio problema de alcoholismo que tuviera nuestro señor presidente. Su problema con el alcohol. Mucho se ha dicho sobre el alcoholismo de Huerta. La plataforma Dossier Político menciona que el presidente pasó buena parte de su administración, una breve administración, embrutecido por el alcohol. En palabras de sus colaboradores,
Cuanto más bebía, más se le aclaraba el cerebro. No ocultaba su gusto por el coñac. Al presidente era frecuente verlo apurando copas en el Café Colón y otros muchos establecimientos. A Huerta, en verdad, no le importaba lo que se dijera en las calles en cuanto a su gusto por las copas, y se encargó de mantener esta costumbre cuando fue presidente. Al alcoholismo de este personaje se le atribuye la cirrosis que lo llevó a su muerte el 13 de enero de 1916, aunque las causas de esta muerte aún son tema de discusión. Pese a esto, es de destacar que frente a esta apariencia del presidente generalmente alcoholizado, la realidad es que había un político astuto y hábil, que aún pese a la creciente actividad revolucionaria, a las presiones cada vez mayores de los Estados Unidos de América, así como las divisiones entre sus adeptos, Huerta logró mantenerse en el poder por 17 meses y salir vivo de México. Para el Baúl de Pesqueira fue Adrián Franco. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Una cucaracha pinta le dijo a una colorada: quien se meta con mi patria se lo lleva la chiflada. Una cucaracha pinta le dijo a una colorada: quien se meta con mi patria se lo lleva la chiflada. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Pasará Peste o Caldiche, de donde son los dorados, para mujeres Jalisco, para amar toditos lados. Pasará Peste o Caldiche, de donde son los dorados, para mujeres Jalisco, para amar toditos lados. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre 4 sopilotes y un ratón de sacristán. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre 4 sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Esto ha sido todo, Radio Escuchas. Gracias por acompañarnos un martes más en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia. Los esperamos todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad. Se despide de ustedes Víctor Cervantes. Hasta la próxima semana y que pasen una buena tarde. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te
Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.